asociación, la cual cada vez va creciendo con el mayor impacto a nivel nacional, y nos da mucho gusto ser partícipes de este crecimiento, de esta unión, de esta idea de seguir profesionalizándonos, sobre todo en el quehacer que llevamos a cabo, ya sea en el área de seguridad industrial, en el área de protección civil, de gestión de riesgos. Así que no me resta más que agradecer el tiempo que nos están destinando, ¿verdad? Sabemos que hay quien va todavía en trayecto de la casa o del trabajo, o que está saliendo, y estamos haciendo una inversión en nuestro crecimiento profesional, ¿verdad? Buscando siempre la mejora continua desde el apoyo que AMISI nos brinda, y desde luego es un privilegio seguir creciendo, porque quien enseña también puede compartir con la experiencia de los demás. Así que siéntanse en confianza de hacer las preguntas que sean pertinentes, ¿verdad? En nuestro tema que hoy vamos a llevar a cabo, esperamos que estas 2 horas que nos conmite AMISI se nos pasen volando. Hay mucho que platicar, que conversar, y vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla con la intención de que podamos darle un seguimiento también de manera visual. Y no exclusivamente podamos platicar. De antemano vamos a poner a su consideración y para su uso la presentación. Yo sé que me van a poner atención, sin embargo, a veces algún detalle es importante manejarlo, tenerlo a la vista, ¿verdad? Sobre todo. Creo que ya lo estamos viendo bien. ¿Sí me confirman? Sí, doctora, se ve bien. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio en este tema tan importante. Yo espero que se sume como una herramienta más a las que cada miércoles nos invita MISI a participar. Decimos que no se puede avanzar en el conocimiento, no podemos estar informados si no compartimos, si no nos actualizamos. Así que a MISI nos permite ser parte de este grupo en materia de seguridad industrial, para seguir creciendo en lo profesional y desde luego en el ámbito de la seguridad de nuestros centros de trabajo. Y por qué no también de nuestra casa. El tema que hoy nos lleva a cabo a la reunión tiene por título simulacros, y vaya, en algunos de nuestros estados, como el Estado de México, como lo es la Ciudad de México, se llevó a cabo el primer simulacro regional, ¿verdad? Entonces lo tenemos muy fresco y a las 11 de la mañana. Sin embargo, es un título, es un tema que ya gracias a esta cultura que se ha desarrollado a más de 30 años en nuestro país, no es algo nuevo, pero que nos permite sumar ideas, que nos permiten ser un tanto más asertivos como una estrategia en la participación de la seguridad. Y al final del día nos favorece el proponer espacios cada vez más seguros. No me dejarán mentir, en ocasiones estamos más tiempo en nuestro espacio de trabajo que en nuestra casa. Entonces, promover este tipo de ejercicios nos permite conocer y reconocer el balance que existe en la seguridad en nuestros centros de trabajo. De manera muy breve, yo soy médico de formación, cuento con una maestría en administración de hospitales, soy especialista en seguridad e higiene industrial. Tenemos algunos conocimientos en cuanto a protección civil, hoy que migra a la gestión integral del riesgo y a seguridad industrial, y a través de AMISI nos ha permitido fortalecer este conocimiento con algunos puntos de conocer, así como de las instrucciones, ¿verdad?, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que al final del día nos permiten mantenernos vigentes tanto en el área profesional como también fortalecer las recomendaciones que llevamos a cabo en la gestoría en materia de seguridad e higiene en el trabajo, hoy en seguridad y salud en el trabajo. Decimos, ¿verdad? Este término lo hemos escuchado desde hace más de 30 años, pero viene del ámbito de protección civil. Vamos a enfocarlo un poquito hacia el quehacer que llevamos a cabo, y decimos que protección civil en efecto es un conjunto de acciones que están destinadas a responder ante las necesidades o las demandas de la sociedad ante la inminencia de un desastre que ponga en situación de riesgo la vida, los bienes y el entorno de sus miembros.
Sin embargo, algo muy importante que se ha fortalecido en nuestro país, ¿verdad? Es este crecimiento de la protección civil, decimos a más de 30 años, ¿verdad? Que recordamos, veo muchas caritas jóvenes en el webinar que estamos llevando a cabo, y a lo mejor hablar de los sismos del 85 ya viene siendo un tanto más histórico, ¿verdad? Son los simulacros precisamente ese ejercicio que nos recuerda cuando surgió después de un inminente desastre en nuestro país durante los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, que sale a la calle, ¿verdad? Un civil como tú, como yo, un médico, un ingeniero, un estudiante, una ama de casa, una persona de construcción, a dar otro apoyo, ¿verdad? A darle la mano a una persona después de esta condición de sismo con su única herramienta, ¿verdad? La buena voluntad por ayudar. Decimos que en esa migración a más de 30 años en nuestro país, estamos migrando a lo que determinamos ya como gestión integral del riesgo. ¿Y qué es este? Pues entonces estamos hablando de que es un proceso global de planeación, de participación y de toma de decisiones que involucra todos los niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, desde el punto social, privado, público, y con la finalidad de desarrollar propuestas meramente tendientes a prevenir, mitigar y reducir los riesgos existentes. Hoy en día que laboramos en esta área industrial y nos pasan la estafeta de protección civil que migra a la gestión integral del riesgo, a veces tenemos alguna duda de cómo aterrizarlo sobre los puntos que debemos de llevar a cabo. Por eso es importante reconocernos desde el cumplimiento normativo en nuestro país, y los simulacros forman parte estratégica de estas piezas que fortalecen precisamente llegar de manera muy de frente a nuestros compañeros, al área directiva, para poder aterrizar esas acciones de prevención que mencionábamos hace ya unos 10 años, ¿verdad? El antes, durante y después, y que hoy migra a actividades muy contendientes a la prevención, a la mitigación de los daños y a la reducción de los riesgos. Si bien es cierto, nosotros no vamos a evitar que se presente un incidente mayor, un sismo, un incidente catastrófico, sí podemos disminuir, que es la intención de mitigar, ¿sí? Sí podemos disminuir el impacto, estar alertas, ¿verdad? No generar zozobra dentro de nuestra sociedad, no estar alarmados, sino estar preparados en esta tendiente que es hacia donde nos lleva precisamente el avance a lo largo de todos estos años de protección civil. Hoy hablamos incluso que es una de las metas del marco de Sendai, que es una formalización internacional donde se busca precisamente mitigar el mayor número de daños ante los agentes perturbadores que podemos tener, ¿verdad? ¿Qué me puede golpear como sociedad? ¿Qué puede ser una condición catastrófica en mi centro de trabajo? Y una vez hecho estas dos precisiones, que es muy importante identificar esta cadena del simulacro, lo vamos a definir sin casarnos con contextos del libro, es un ensayo, es acerca de cómo debemos de actuar en caso de una emergencia, siguiendo desde luego un plan previamente establecido, basado en un procedimiento, desde luego, de seguridad y protección. Un simulacro, si bien es cierto, pone a prueba la capacidad de respuesta de la población, y su ejercicio nos permite evaluar y retroalimentar los planes. Si te percatas, la definición nos habla de un contexto muy general. Sin embargo, al decir es un ensayo, pues decimos decir si quiero participo y si no quiero también, ¿verdad? Por eso en algunas ocasiones vemos que algunos colaboradores toman este ensayo, este ejercicio, que si bien es cierto no lo hacemos para que nos lo califique Protección Civil, sino para autoevaluarnos. ¿Qué sabemos hacer en caso de una condición de emergencia, en una condición de respuesta? Y sin ir un poquito más allá, hoy que me estás escuchando desde tu computadora, si a lo mejor tienes la oportunidad de escuchando desde tu vehículo, de verdad, si estás en el centro de trabajo, identifica de manera muy breve en el espacio en el que te encuentras ahorita, cuál sería tu ruta de evacuación en caso de una condición de emergencia, y vamos a ponerle la hipótesis de un sismo. Ubicas tu ruta de evacuación. ¿Qué es lo primero que tomarías? ¿Qué tendrías a la mano para poder trasladarlo? ¿Un botiquín de emergencia? ¿Un equipo extintor? ¿Sabes de qué capacidad es? ¿Sabes para qué sirve?
a cuánto tiempo, a cuántos segundos, a cuántos minutos ubicas el desplazamiento que puedes tener avanzando a paso seguro sobre esa ruta de evacuación. Si tenemos algunas dudas al respecto, pues estás en el lugar adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estamos prestos para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Decimos que, en efecto, es ese ejercicio de evaluación en el cual vamos a trasladarnos de un punto que tiene un mayor riesgo a un punto de menor riesgo y de conteo, pero que tiene la característica, según nos indica esta definición, de seguir un plan previamente establecido. Y ahí es donde tenemos el primer problema. Cualquier procedimiento de emergencia, compañeros, nos indica en primera instancia, mantenga la calma. Y preguntaría, ¿cómo mantengo la calma, verdad? Si no sé qué hacer, si no me han informado, si a lo mejor soy un proveedor y es la primera vez que acudo a la fábrica, al centro de trabajo, al hospital, y se presenta una emergencia mayor. Sí, a lo mejor todavía no tengo tipificado lo que está sucediendo como una condición de contingencia y escucho una alarma y no sé qué significa, ¿verdad? Entonces, cuando lo primero que identificamos es esa observación ciega de desconocer el plan previamente descrito en el programa interno de protección civil, ahí tenemos una posibilidad de mejora. No veamos problemas como tal. El ejercicio, como hemos comentado, es una herramienta, es un instrumento de planeación. Y como todo instrumento, nos permite seguir creciendo al respecto, siempre y cuando este plan tenga una base, ¿verdad?, que evoque la seguridad y la protección de la población. Y entonces vamos a ver en el contexto de la charla, ¿verdad?, que es como queremos manejarla, que te sientas cómodo con esta herramienta que hemos reconocido, ¿verdad?, que este procedimiento de seguridad y protección me permita asegurar que me traslade y llegue a un punto de menor riesgo. Y desde ahí ya empezamos a interactuar con algunos términos, ¿verdad?, que en ocasiones nos levantan cierta ámpula. Entonces, el punto de reunión no es un lugar seguro, sí, pero es un lugar en el cual hay menos riesgo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al escenario que se puede presentar en un incidente, es el punto al que tú puedes llegar con el menor de los riesgos, ¿verdad? Poder accesar de forma rápida, llegar o dar el apoyo al resto de los compañeros en el menor tiempo posible. Un simulacro siempre va a poner a prueba nuestra capacidad de respuesta, desde la toma de decisiones del centro de trabajo, del hospital, de la fábrica, el área, en ocasiones decimos pequeñita, donde laboran 3 o 5 personas, son 3 o 5 vidas. Así como podemos tener gran cantidad de turnos, 300 o 500 personas por turno. Un simulacro siempre va a poner a la capacidad de respuesta que tiene la población en la toma de decisiones y en la operación. Y desde luego, su ejercicio nos va a permitir evaluarnos y retroalimentarnos en cuanto a los planes. Ahora bien, decimos muchas veces, ¿y dónde dice, verdad? En México casi siempre nos preguntamos, ¿y dónde está escrito o por qué lo tengo que cumplir? O bien, simple y sencillamente, lo que no está escrito no está permitido, ¿verdad? Entonces decimos que en el artículo 76, precisamente del reglamento de la Ley General de Protección Civil, recordemos en la última reforma, según el diario oficial, el del 9 de diciembre del 2015, nos evoca el artículo 76. ¿Y por qué es importante hablar un poquito de normatividad, compañeros? Pues básicamente porque cuando tenemos la estafeta de ser el gestor, tenemos la estafeta de ser el instructor, de ser el encargado de seguridad y salud en el trabajo y protección civil, pues, ¿qué crees? Nos toca llevar a cabo simulacros. Y precisamente en ocasiones, para hacer esa mimetización con nuestros tomadores de decisiones, como puede ser un área directiva, como puede ser un área de talento humano o de recursos humanos, pues nos dice, ¿y dónde dice que yo tengo que cumplirlo? Entonces, quiero darte algunas herramientas que te sean sencillitas de buscar y que incluso en tu hoja de evaluación de simulacros puedas hacer mención, ¿verdad?, para que tengamos un carácter más formal al momento de llevar a cabo este ejercicio. Y precisamente en el artículo 76 nos habla acerca del contenido
y de las especificaciones de los programas internos de protección civil. Si tú te recuerdas, el programa interno de protección civil no es una carpeta, ¿verdad? Que luego identificamos, ¿verdad? Que es tamaño Biblia y que nadie quiere leer. El programa interno es esa serie de planes operativos de la Unidad Interna de Protección Civil, el plan de contingencias y desde luego el plan de continuidad de operaciones. Y ahí precisamente inserto en el primero de estos, en el plan operativo, de la implementación de la unidad de encontramos simulacros, ¿verdad? Como un cumplimiento. Acuérdate con cuando está publicado dentro del Diario Oficial de la Federación, ya es un debe en nuestro país. Y como tal, en la fracción número 5 nos evoca en este artículo 76 la evaluación del programa interno de protección civil. Todo el trabajo que tú realizaste a lo largo de un año o cuando empiezas a implementar estas activaciones de la unidad interna de protección civil, tus famosos brigadistas en el centro de trabajo, ¿verdad? Busca asegurar la eficacia y la operatividad ante las situaciones de emergencia. Y no me dejarás mentir, lo que nosotros no podemos evaluar, no podemos mejorarlo. Una manera muy práctica, muy operativa, muy visual con los compañeros, incluso que nos permita activar sensorialmente nuestra manera reactiva al momento de trabajar durante una planeación de emergencia, es precisamente los ejercicios de simulacro, para la cual se realizan estos simulacros con distintas hipótesis. Y estas hipótesis debemos de considerar de acuerdo a tu matriz de riesgo que se genera en el programa interno, ¿verdad? Así como la periodicidad mínima con la que se fija en el protocolo. Ante la ley, nosotros tenemos que presentar por lo menos 2 simulacros al año, ¿sí? Sin embargo, yo te diría, si hacemos 2 ejercicios al año y yo tengo una rotación de personal frecuente en la fábrica, en el centro de trabajo, lo tendrá de manera fresca el actuar, el cómo organizarse, el cómo llevar a cabo esa comunicación entre brigadas, pues a veces se suele perder. Por eso es muy importante que esta participación de simulacros la hagamos un tanto más proactiva, que durante la programación no solamente identifiquemos el cumplimiento de las 2 veces en el año, sino que lo hagamos bajo distintas hipótesis de acuerdo a tu matriz de riesgos. En esa matriz de riesgos podremos recordar que puedes trabajar un método FINE, puedes trabajar un método FODA, puedes identificar un análisis de riesgo por incendio, ¿verdad? Lo que tú identifiques, recuerda que en esta materia le puede impactar a nuestro centro de trabajo como un agente perturbador, puede llamarse sismo, puede llamarse lluvias torrenciales, puede una onda cálida, una onda gélida, caída de ceniza, que puede ser tanto por fenómenos naturales como por fenómenos antrópicos, que son los causados por el hombre y los que paradójicamente a veces vamos delimitando, ¿verdad? Sobre la incidencia en la cual nosotros tenemos mucha oportunidad de generar un punto de impacto que pueda generar una situación de riesgo en los centros de trabajo. Entonces, yo te sugeriría, ¿verdad? Como una buena práctica, una vez identifico esta matriz de riesgo, hacer la sugerencia sobre la matriz de riesgos que te está exponiendo, llevar a cabo un ejercicio de simulación con esa formación o con esa integración de nuestras brigadas de protección civil. Fíjate que en el punto número 7 nos indica que la realización de simulacros en este artículo tiene como objetivo la verificación y la comprobación precisamente de puntos muy medulares, ¿sí? Como cuál es la eficacia de la organización ante la respuesta de una emergencia. Y aquí una de las primeras preguntas que podríamos compartir es, ¿cuánto tiempo le toma a la estación de bomberos más cercana para apoyarnos ante una situación por incendio? Hablemos de un derrame de producto químico, hablemos de un conato de fuego que pasa, hoy le llamamos fuegos incipientes, ¿verdad? Según la norma 2, que pasa a una condición de incendio. ¿Cuánto tiempo me toma hacer esa llamada de emergencia? ¿Sí? Cada cuánto hacemos una simulación precisamente con nuestros brigadistas, con nuestra unidad interna, para echar a andar nuestro protocolo.
Nuestro objetivo es la capacitación del personal y la realización de la respuesta. Si bien es cierto, la capacitación es un rubro que nos solicita tanto la Secretaría del Trabajo, normatividad en los diversos estados de nuestro país, las unidades tanto municipales como estatales de protección civil, y que debemos de tener una acreditación, ¿verdad?, al momento de profesionalizar a nuestros grupos. Se sugiere, ¿verdad?, de manera muy importante que si vas a realizar una inversión en tiempo y en trabajo y en economía de la empresa, pues nos otorguen una DC3, una constancia de habilidades laborales. Y en esa capacitación del personal incluyamos precisamente la formación en materia de talleres de simulacros. Otro más es el entrenamiento de todo el personal de la actividad en una respuesta frente a una emergencia. Llámese la hipótesis que tú quieras darle, tanto en una natural, los agentes perturbadores que pueden enfrentar mi organización, o causados por el hombre. Recordemos, al final del día, el centro de trabajo, las personas, los servicios vitales, agua, luz, etcétera, forman parte de ese quehacer, cómo reaccionar o cómo volver en el menor tiempo posible ante una condición de emergencia. Y en ocasiones, cuando desarrollamos nuestros simulacros, tenemos esa vaga idea de que es escuchar el sistema de alertamiento, atravesar mi punto de, mi ruta de evacuación y llegar al punto de reunión y de conteo, y eso no es así. Ese entrenamiento de todo el personal nos habla de la actividad, de cómo responde cada uno de los ocupantes en el centro de trabajo, desde el tomador de decisiones, la comunicación entre nuestra unidad interna de protección civil, la forma, ¿verdad?, en que utilizamos nuestros recursos, y desde luego la respuesta operativa y psicológica que tienen hoy nuestros ocupantes en los para frente. Un punto más es la suficiencia y la idoneidad de los medios y recursos asignados. Esto es muy importante porque a veces cuando decimos se va a llevar a cabo el simulacro el día lunes a las 12 del día y la hipótesis es sismo, pues escuché la alarma, seguí la ruta y llegué al punto de reunión. ¿Y qué aprendí? Si no hice una evaluación, si no tengo a la mano la practicidad o la suficiencia de conocer, faltaron equipos extintores para trasladar al punto de reunión, no escuché el sistema de alertamiento, ¿verdad? Hoy que debemos de conocer y sobre todo reconocer en el centro de trabajo la ocupación de nuestra población, población fija y población con discapacidad. Recordemos que hoy tenemos que sumar en estos programas internos de protección civil las discapacidades motriz, visual, auditiva, intelectual y mental. ¿Cómo reacciona un compañero en el centro de trabajo en una condición que presenta un espectro autista, o un compañero con trastorno de déficit de atención, ¿sí? ¿Cómo damos ese aviso en caso de una condición de emergencia? Si mi patio de maniobras estoy llevando a cabo diversas actividades, a lo mejor con un montacargas, y el sistema de alertamiento no es el idóneo para nosotros, vamos a requerir un sistema de estrobos que me permita informar que debo de parar la operación porque se está presentando una emergencia. Recordemos que los vehículos en movimiento durante una condición por sismo, pues no se percibe de manera inminente el movimiento, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos que vamos sumando precisamente para verificar cómo estamos llevando a cabo este proceso o este ejercicio que le llamamos simulacro. Uno más es la adecuación de los procedimientos de actuación, y la ley es muy clara: adecuación. Esto implica que de acuerdo a los procedimientos que tenemos en los programas internos de protección civil, podemos mejorarlos, podemos actualizarlos, incluso después de ponerlos a evaluación, como es la generación de un simulacro. En esta adecuación podemos identificar que a lo mejor me es necesario tener un mayor número de rutas de evacuación, o bien que la ruta trazada no es la más adecuada porque tengo un área en construcción, ¿verdad? O la identidad de los simulacros son también la puerta para facilitarnos mejorar estos procedimientos de actuación en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de derrame de productos químicos, en caso de múltiples lesionados. Si bien es cierto, el grueso de nuestra población participa en el quehacer operativo del simulacro,
que la ley nos solicita tener una unidad interna de protección civil en cada uno de los centros de trabajo público, social o privado, en ocasiones esta unidad es muy pequeña. Y aquí, a través de los ejercicios de simulacro, podemos evaluar cómo reacciona nuestra población, qué tan preparados estamos sobre el conocimiento del procedimiento, sobre la capacidad numérica que tenemos, ¿verdad? Valga la redundancia, con cuántas personas podemos echar a andar este plan de contingencia durante un proceso emergente, ¿verdad? Los simulacros en el adendum número 7 nos identifica que es una activación total o parcial de las acciones que llevamos a cabo referente a los procedimientos de emergencia en los planes de contingencia y los planes de continuidad de operaciones que están incluidos precisamente en el programa interno de protección civil. En tu programa tú vas a encontrar seguramente el apartado donde vamos a identificar los planes de emergencia, pero ahí vamos literalmente a describir cómo esperamos que se actúe, con cuántos elementos, cuál es el riesgo que tengo presente, qué ejercicio sería el más adecuado, con qué capacidad en cuanto a instrumentos, ya sean extintores, hidrantes, equipamiento especial, llevarlo a cabo, así como la operación durante el plan de contingencia, que es pasar de esa acción planeada a la reacción con el centro de trabajo y todavía sumarlo al plan de continuidad de operaciones tan importante hoy en día, y lo aprendimos mucho después de la pandemia del 2020, ¿verdad? Vimos lastimosamente muchos centros de trabajo cerrados o que perdieron la capacidad operativa porque esa continuidad de mantenerse en pie no nos habíamos dado a la tarea como sociedad, ¿verdad? De identificar qué hago en caso de, cuánto tiempo voy a mantenerme en pie, cómo regreso sin sufrir condiciones de estragos a mi seguridad en el menor tiempo posible. El simulacro también te permite, al observar cómo reacciona tanto en la organización como en el compromiso para llegar a los puntos de reunión del grueso de la población de nuestros centros de trabajo, nos da una vertiente muy importante de cómo se sensibilizan al respecto acerca del conocimiento de los procedimientos de emergencia. Por eso es un instrumento básico, es un instrumento sumamente útil en nuestro día a día. Sin embargo, también nos hace mención el artículo 77, que nos habla acerca de la coordinación nacional, va a promover que las unidades de protección civil verifiquen de manera aleatoria, ¿verdad?, según su ámbito de competencia municipal o estatal, que estos programas internos de protección civil sean adecuados a la relación con la vulnerabilidad y los peligros a los que están expuestos en los inmuebles o en las instalaciones para las que fueron diseñadas. Esto es muy importante porque en ocasiones llegamos a ver algunos programas, ¿verdad?, internos que sugerimos ser todavía más enfáticos en nuestras matrices de riesgos, en la identificación de riesgos y peligros, porque a veces solamente enfocamos simulacros en caso de sismo, simulacros en caso de incendio, cuando nos dice que debemos de verificarlo de acuerdo al mayor número de posibilidades de riesgo que se puede presentar en un inmueble. Y desde luego, sumando no solamente la respuesta interna que puede tener el centro de trabajo, sino el pasar la estafeta, ¿verdad? El mantener la coordinación con las unidades municipales o estatales. ¿Cuántas veces hemos invitado a estos simulacros, ¿verdad?, planeados a la unidad municipal o a la unidad estatal? En ocasiones nos da como cierto temor, ¿verdad?, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, porque pensamos que nos van a sancionar. Los simulacros no son para generar sanciones, los simulacros no son para que nos ganemos una calificación ante protección civil. De hecho, los simulacros no deben de calificarse, nos dan una condición, ¿verdad?, para cualificar nuestro comportamiento y nuestro quehacer en caso precisamente de atender una condición emergente, llámese el fenómeno que tú le quieras exponer, la hipótesis que tú quieras manejar, ¿verdad? Pero la misma coordinación nos sugiere, ¿verdad?, promoverlo dentro de nuestros programas internos en relación a la vulnerabilidad y a los peligros que tenemos.
Hoy en día, lastimosamente, derivado de esta alza de inseguridad que tenemos en nuestros distintos estados, pues, ¿cuántos simulacros hemos hecho en caso de tirador activo? ¿Cuántos simulacros hemos hecho en caso de robo, de asalto? ¿Sí? Es importante que con nuestros compañeros de trabajo, que con nuestra unidad interna, pongamos en tela de juicio la toma de decisiones que vamos a tener el día de mañana, porque eso es lo que realmente fortalece a nuestras instituciones y desde luego sumar al grupo municipal o al grupo estatal para tener conocimiento también. Fíjate que los programas se presentan ante el municipio o ante el Estado de acuerdo a esta vulnerabilidad y precisamente ahí se hace mención de los simulacros. Y en muchas ocasiones nunca invitamos a la unidad municipal o estatal y lastimosamente cuando se presenta un incidente mayor, estamos buscando el mapa, estamos buscando el programa interno, estamos buscando algún área de vinculación, cuando en tiempos de paz debimos de invitar a la unidad de protección civil, a la unidad de bomberos, ¿verdad? A conocer nuestras áreas de menor riesgo, a interactuar con algunas de las mejoras, ¿verdad? Entonces las unidades están para sumar, no para restarnos en los centros de trabajo. Desde luego, podemos decir que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Lo que no promovemos. Así que la primera pregunta, cuando a veces tenemos algún colaborador medio renuente para participar en los simulacros, sería preguntarnos, ¿tienes un plan familiar? Porque desde ahí vienen las características para empezar a diseñar, hacer nuestra esa concientización de saber qué hacer en caso de una situación de emergencia, que es el simulacro. El plan familiar básicamente tiene 4 puntos fundamentales que no se nos deben de olvidar. Uno, detecta y reduce tus riesgos. Si te recuerdas cuando iniciamos la charla, decíamos, ubicas ahorita tu ruta de evacuación. Ya estamos pasando en esta hora en la que la luz de día se está yendo. ¿Cuentas con una lámpara de emergencia? ¿O está la lámpara y no tiene pilas, verdad? O tengo una vela y no tengo cerillos, o no tengo en el centro de trabajo lámparas de emergencia que se activen. No sé en cuánto tiempo se va a utilizar una planta de energía cuando hablamos de una fábrica, de un hospital, etcétera. Si desconocemos este tipo de condiciones, pues somos más susceptibles durante una situación de emergencia mayor. El segundo punto del plan familiar dice, diseña tus rutas de evacuación. A veces tenemos una planta baja, un primer nivel, y a lo mejor todas las habitaciones se encuentran en el segundo nivel, ¿verdad? Y tenemos una sola escalera perfectamente adornada con macetitas de colores que es difícil bajar en el día. Ahora imagínate durante una situación por sismo, durante las 2 o 3 de la mañana que estás un poquito nubilado. Y esas condicionantes que tiene el trabajador en casa, las traslada también al centro de trabajo. ¿Sí? Número 3, decimos, toma la mejor decisión. ¿Con quién voy a tomar la mejor decisión? Hoy agradecemos que tú estés hablando de este tema con nosotros, que tú estés creciendo profesionalmente en este tema, ¿verdad? Y seguramente te ha tocado participar en un centro comercial, en el centro de trabajo, en la escuela, ¿verdad? Al ir por los niños, en alguna universidad, participar de un simulacro, pero lo conocemos a detalle, lo llevamos a cabo a nuestra casa, hemos platicado con la familia, si yo no estoy, ¿quién toma decisiones? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el punto de reunión? ¿En cuánto tiempo nos vamos a ver ante una situación emergente? Hemos platicado con nuestros vecinos sobre cómo poder apoyarnos en caso de emergencia, a dónde vamos a salir, cuál es nuestro punto de reunión, ¿verdad? ¿Quién puede brindar apoyo durante los primeros minutos? Y sobre todo, en ese traslado, ¿verdad? Emergente de la familia, llevamos una mochila de emergencia. Si tenemos una persona de la tercera edad, alguien que toma algún medicamento, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar? Si el sismo fue mucho mayor y a lo mejor tengo que revisar la vulnerabilidad estructural de la casa, ¿verdad? Entonces, la clave es realizar simulacros, realizar ejercicios. Cuando le preguntamos y llevamos a esta inserción, ¿verdad? A nuestro colaborador, a nuestro compañero de trabajo, ¿cuentas con un plan familiar? Y la respuesta es no. Pues tenemos también una oportunidad para que se sume al interés de llevar a cabo simulacros y lo traslade como cultura a la casa. Hablamos que la protección civil es una cultura en nuestro país. La cultura nace
no en los centros de trabajo, nace en las familias, ¿verdad? Nace donde estamos profesionalizándolo y hacemos extensivo a todos. Entonces, seguramente más de uno de los que son tan amables de estarme escuchando hoy podrá hacerse la pregunta: ¿cuántas veces he llevado a cabo un simulacro en mi casa? ¿Verdad? Con este afán del plan familiar. En este concepto hemos platicado acerca del Programa Interno de Protección Civil y del plan de emergencias, ¿verdad? Que es al final del día donde se escribe, donde nosotros planteamos las mejores posibilidades para salir bien librados ante una situación de emergente. Sin embargo, hay que hacer una diferencia. El programa es un instrumento de planeación a largo plazo, por eso el programa tiene vigencia de 1 año. Es general, hace referencia de todos los fenómenos perturbadores que tenemos en el centro de trabajo, en la fábrica, en el hospital, en el lugar en el que tú laboras, ¿verdad? Agrupa muchas actividades que van a realizar en materia de protección civil y desde luego es una unidad financiera y administrativa. ¿Por qué financiera? Porque identificamos necesidades de adquisiciones, detectores de humo, extintores, botiquines transportables, lámparas de emergencia, equipamiento instrumental, equipo de bomberos, hidrantes, etcétera, a lo local y a lo general que puede crecer nuestro centro de trabajo. Ahora, el plan es un instrumento de acción a corto plazo. Hace referencia a un agente perturbador: sismo, incendio, amenaza de bomba, caída de ceniza, lluvias torrenciales, artefacto explosivo. Define actividades específicas en relación a esa contingencia. Por lo tanto, el plan de emergencia es el nombre y el simulacro es el apellido que le vamos a dar, ¿verdad? Vamos a tener simulacros con hipótesis de sismo, simulacros con hipótesis de incendio, simulacro con hipótesis de múltiples lesionados. Y desde luego, esto lo hace que el simulacro se permita ser un instrumento dinámico, un instrumento que está sujeto, desde luego, a cambios, a evaluaciones sobre todo. ¿Sí? Quiero que le tomes un screen de pantalla. Esto nos sirve mucho porque cuando se realiza temáticas no tengas exclusivamente con sismos o con incendios, busquemos el mayor número de oportunidades para identificar riesgos y sobre esto elaboremos nuestro plan de emergencia. En este subprograma de prevención, que es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, esa cadena puntual que es el simulacro, nos dice que son acciones de respuesta previamente planeadas ante las posibles situaciones de emergencia o desastre. Recuerda que un desastre se involucra cuando se sobrepasó la capacidad de respuesta. Como centro de trabajo, como sociedad, como municipio, como estado, no estuve preparado y se sobrepasa la capacidad de respuesta, independientemente de la magnitud, la intensidad, la vulnerabilidad que tenemos, con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz. Implica, desde luego, el montaje de un escenario que está diseñado a partir de la identificación y el análisis de los riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables. ¿Por qué tomar como amici el tema simulacros? Porque quien está frente a la seguridad y salud en el trabajo y protección civil como estafeta sumatoria, pues tenemos que desarrollar simulacros. Entonces tenemos que partir de un escenario apegado a la realidad que tengamos en nuestro centro de trabajo. Desde lo local, que puede ser trabajar con los tomadores de decisiones, con el señor don dineros, ¿verdad? Donde decimos, a lo mejor tengo solamente 10 extintores, no cuento con hidrantes, no cuento con unidad interna de protección civil, la capacitación es deficiente o solamente se da una en el año. Es la posibilidad, en ese afán de la prevención, identificar la respuesta más eficaz para echar a andar precisamente en nuestro centro de trabajo. A partir de esta identificación y este análisis de riesgo, revisamos hacia dónde vamos a generar nuestra operación de simulacros. Y en ese subprograma de prevención vamos a encontrar que los simulacros podemos tipificarlos, clasificarlos de acuerdo a su función, como simulacros de gabinete o simulacros de campo.
¿Qué es un simulacro de gabinete? Pues nos vamos a sentar con los tomadores de decisiones, el director de talento humano, de recursos humanos, el supervisor, el jefe de mantenimiento de la planta, mis brigadistas, si es que ya los tengo conformados, mis jefes de brigada. Recordemos, la ley nos pide identificar nuestras brigadas en primeros auxilios, combate y prevención de incendio, seguridad y evacuación de inmuebles, según el ámbito, ¿verdad? Y la vulnerabilidad que tengamos en nuestras áreas de trabajo, búsqueda y rescate. En algunos aumentamos las condiciones de brigadas, como puede ser de manejo de fluidos, en el caso de hospital, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De acuerdo, hacemos una pequeña revisión de cuál sería el enfoque de qué hacer sobre una determinada hipótesis. Entonces hablamos de una situación con pequeñas tarjetas donde decimos en cuánto tiempo se respondería, hacia dónde acudiría, quién llevaría a cabo ese sistema de alertamiento, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría la integración de mis brigadas? ¿En cuánto tiempo tendría el mayor volumen de los ocupantes en el centro de trabajo para que llegaran con el menor de los riesgos a este punto de reunión? Y el otro es el de campo, el que hacemos de manera operativa, ya con el equipamiento, con la interacción y la organización de nuestras brigadas. De acuerdo a su programación, los vamos a encontrar con previo aviso, ¿verdad? En el cual a lo mejor tú identificas el día lunes a las 10 de la mañana se realizará el simulacro, ¿verdad? La sugerencia es que si es la primera vez que vamos a implementar un ejercicio de simulación, da el aviso de la fecha, el aviso de la hora y lo que vamos a hacer. Y desde luego, sumamente importante poner esa identificación de comunicación en tus pizarrones de comunicación, en tus pizarras digitales, en el lugar donde nuestra población llega a checar tarjeta, ¿verdad? Avisar, el día de hoy hay un simulacro. El simulacro va a ir apegado, lo ideal es que vaya pegado a la realidad. ¿Y qué pasa si alguna persona no estaba comunicada sobre la condición de riesgo y ve el movimiento, el sistema de alertamiento, movimiento de brigadistas? Pues podemos tener que esa condición apegada a la realidad pueda tener una situación emergente, ¿verdad? De acuerdo a esa programación, de acuerdo a las características de cómo va reaccionando nuestra población, podemos migrar a solamente informar la fecha, pero ya no mencionar cuál va a ser la hipótesis en nuestro centro de trabajo. O bien, de acuerdo al alcance, hacerlo de forma parcial o totales. ¿Cuáles son parciales? Y eso a lo mejor lo hemos escuchado mucho en nuestros centros de trabajo, lamentablemente. No tengo tiempo porque tenemos mucha producción y no quiero jugar al simulacro. Cuando entendemos que el simulacro es una herramienta personal para identificar qué características tengo, qué sé hacer en caso de una emergencia. Lo hacemos parcial y aquí puede ser muy, muy útil el trabajo cuando nos limitan, ¿verdad?, a no poder mover a toda la población a menos que sea una simulación nacional. Y aún así, a veces es difícil, de acuerdo al contexto productivo de nuestra fábrica, de nuestro centro de trabajo, podemos hacerlos parciales. Exclusivamente hoy el simulacro lo vamos a llevar a cabo en almacén. Y la simulación va a ser sobre 2 o 3 lesionados, ¿verdad? Por caída de uno de los estantes o anaqueles, o bien producto de un derrame químico. Y exclusivamente vamos a hacerlo en un área de forma parcial. O bien totales, en el cual toda la población, todas las áreas, ¿verdad? Dependiendo del proceso productivo, desde luego, saldrán a los puntos de niveles lanzadas a nuestras brigadas. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Por el alcance muy definido en el programa anual de nuestro centro de trabajo, en el programa interno de protección civil. Y recordemos que no solamente es una condición auditable ante protección civil, sino ante instancias como normatividad, continuar realizando ejercicios de simulación, y también se lleva a cabo la validación de algunas normas de cumplimiento de la Secretaría del Trabajo, como puede ser la norma 002, donde nos dice que debemos de realizar simulacros
con hipótesis de fuegos incipientes o de incendio, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hacer una solicitud a mostrar los hechos, ¿verdad? Y cómo los mostramos a través de un formato de evaluación de simulacros. Entonces, yo te sugiero aumentar esta capacidad de respuesta en nuestro centro de trabajo a no solamente sismo e incendios, veamos inundaciones, explosiones, amenazas de bomba, derrames de productos químicos, múltiples lesionados, cuál es la operación e incluso el alcance que podemos tener con nuestras unidades pares municipales o estatales, ¿sí? Estos ejercicios y estos simulacros en el artículo 76 del reglamento de la Ley de Protección Civil nos pide hacerlo 2 veces al año para validar eficacia y desde luego operatividad. Sin embargo, tenemos que ir un poquito más allá. Si queremos generar cultura en nuestros centros, aumentemos precisamente esta evaluación y hoy con la posibilidad de hacerlos parciales o hacerlos totales. Verificar y comprobar cómo está organizada mi unidad interna de protección civil, cómo está capacitado el personal de respuesta, qué entrenamiento tenemos, qué equipamiento tenemos para echar a andar el simulacro. En ocasiones, lamentablemente, hemos evaluado algunos simulacros, ¿verdad?, en centros de trabajo cuyo nombre no quiero acordarme. Todavía no suena el sistema de alertamiento y los de primeros auxilios ya van con sus guantes puestos, listos para atender cuando todavía no tenemos identificado, ¿verdad?, en dónde se va a dar el punto del impacto. O bien el compañero de evacuación ya lleva listo el megáfono, el día que se presenta un escenario real, pues se me olvidó el extintor, no trasladé el botiquín, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el simulacro en tiempos de paz nos permite verificar y comprobar precisamente la organización que tiene mi unidad interna de protección civil. Y desde luego hacer patente la activación de los procedimientos de emergencia, cómo estamos aterrizando el plan de continuidad de operaciones y los planes de contingencia en los centros de trabajo, ¿sí? Una vez hecho esta identificación de manera muy general, decimos que los simulacros tienen características básicas. El simulacro puede ser parcial o total. Ya identificamos que va a contener una hipótesis forzosamente por el agente perturbador que tú identifiques con las mayores características en tu entidad federativa, ¿sí? Podemos hablar, en el caso de Tijuana, golpe de calor, ¿verdad? Podemos hacer mención de inundaciones en el caso de la Sierra Norte, a lo mejor con bloqueos de zona carretera, donde sea uno de nuestros escenarios, cómo responder de manera externa para la continuidad de esa operación. La ocurrencia con la que se puede presentar viene de la mano de esa matriz, de esa vulnerabilidad que estamos llevando a cabo. Si es tu caso, ¿verdad?, de quien nos escucha, que esta matriz de identificación la lleva a cabo algún gestor o un externo, es importante que tú valides qué estás pagando por ese servicio, ¿no? Realmente estamos siendo enfáticos en que tengo este agente perturbador que me puede causar el mayor número de daños en la empresa, ¿verdad? Porque va a ser la punta de lanza para echar a andar esos procesos de emergencia y desde luego responder y evaluar a través de un ejercicio de simulacro. En esta evaluación es importante llevar a cabo la evaluación de las rutas de evacuación. Tiene la característica de estar permanentemente libres de obstáculos, ¿sí? Esto es, durante el día, que tú puedas transitar de manera activa. ¿Con cuántas salidas de emergencia contamos? En muchas ocasiones en los centros de trabajo tenemos ingresos naturales, ¿verdad? Puertas que tú atraviesas y es el ingreso y das la vuelta y dice salida de emergencia. Una salida de emergencia como tal, si recuerdas, es mayor a unos 50 metros, tiene una barra de pánico, se abate de manera inmediata sin que tú tengas que aterrizar corriendo con una llave, ¿verdad?, en la mano, etcétera, y que tenga iluminación durante su traslado, ¿sí? Importante identificar la ruta de evacuación si estoy en una y el tipo de población que tengo. No es lo mismo un simulacro durante una estancia infantil donde tengo bebés desde 45 días de vida, una estancia donde conviven personas de la tercera edad, o a lo mejor una torre de 36 pisos, donde a partir del quinto piso, según la sugerencia del dictamen estructural, no es conveniente continuar la evacuación a través de las escaleras, ¿verdad? Entonces es muy importante definir las condiciones que tienen mis rutas de evacuación
el comportamiento que espero evaluar y las acciones de mi brigada coordinada, ¿verdad? Cómo interactúan entre ellos para pasar la estafeta, para brindarse datos, para comunicarse. Cuento con radios de comunicación de onda corta. Dependiendo de la hipótesis, podré utilizar equipo electrónico o no, ¿verdad? En esta retroalimentación, documentar todo. No podemos mejorar lo que no estamos evaluando, ¿verdad? Hacer observaciones, hacer invitaciones, ¿verdad? A externos, a lo mejor con condiciones similares en nuestros centros de trabajo. ¿Qué mejoras podemos llevarla a cabo? Un simulacro siempre va a estar abierto a llevar a cabo apreciaciones que lleven al final del día a una mejora continua, ¿verdad? Y si te suena un poquito al término de calidad, sí, un simulacro puede ser un indicador de las mejoras del programa interno también, ¿sí? Entonces, de manera muy general, platicamos que por su convocatoria puede ser parcial o total, por su temporalidad, el simulacro puede ser con previo aviso o sin previo aviso. De acuerdo a su programación, vamos a encontrar simulacros de gabinete o bien simulacros operativos, ¿verdad? El simulacro siempre identifícalo, siempre avísalo a través de lonas, a través de carteles, a través de avisos. Si dentro del centro de trabajo está autorizado el manejo de algún chat, ¿verdad? De algún manejo de WhatsApp en el cual sea para el contexto de información y que podamos facilitar que esta comunicación sea activa a favor de la prevención de riesgos, informarlo, ¿no? Hoy en día, en muchos de nuestros centros tenemos grandes pantallas que están dando múltiple información. Importante tomar también un banner que identifique cuándo tenemos un simulacro, cómo se activa tu plan de emergencia. 3 actividades rápidas que espero que tú realices al momento en que escuchas el sistema de alertamiento en el centro de trabajo. Este tipo de condicionamiento de la mano hoy en día del crecimiento de la tecnología favorece que la respuesta y la apreciación que tienen nuestros colaboradores en el centro de trabajo pues nos dé cada vez mejores resultantes al final del día, ¿verdad? En este subprograma de auxilio, si recordamos, vamos a encontrar los procedimientos de emergencia, que no son otra cosa más que las acciones destinadas a brindar esa primera respuesta ante una emergencia, ¿sí? Con la intención de salvaguardar la vida de las personas, rescatar al mayor número de víctimas de forma activa que estén en peligro dentro o en el entorno de nuestro inmueble, en nuestro centro de trabajo. Y aquí vamos a ver acá, a echar a andar, ¿verdad? El cómo esperamos que reaccione nuestra población ante procedimientos de evacuación o de repliegue, artefactos explosivos o incendiarios, amenazas de bomba, sismo, incendio, marchas o manifestaciones. En ocasiones le destinamos mucho tiempo a generar ejercicios de simulacro por sismo, por incendio, y a lo mejor nuestro centro de trabajo se ubica muy cercano a un tomador de decisiones como puede ser una secretaría de gobernación, un espacio público donde se atiendan algunas querellas sociales y nos vamos a ver inmersos ante manifestaciones. ¿Cuántos simulacros hemos llevado a cabo al respecto, verdad? En este escenario vamos a identificar quiénes son los responsables, ¿verdad? ¿Quién va a participar en ese escenario y con cuánto entrenamiento y práctico es importante llevarlo a cabo al final del día? Va de la mano de nuestro sistema de alertamiento. En este sistema de alertamiento mencionamos también muy importante que el objetivo es informar de forma oportuna y veraz, ¿verdad? Hoy en día recordemos, la comunicación no solamente es la comunicación visual, la comunicación es auditiva, y eso también tenemos que trasladarlo cuando informamos sobre el ejercicio de simulacro, de forma muy precisa con cada uno de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y poder iniciar, por tanto, acciones de respuesta en el menor tiempo posible. Si se presenta un movimiento, ¿verdad?, sísmico, por lo general, ¿qué hacemos? Los que estamos en Ciudad de México, en Estado de México, en Puebla, en Morelos, se presenta el movimiento sísmico y la realidad, ¿qué hacemos? Ese famoso no corro, no grito, no empujo, ya no lo decimos desde hace 10 años. Hoy hablamos de avanza a paso seguro hasta el punto de reunión.
pero realmente lo hacemos como está en nuestro procedimiento de emergencia, o lo primero que llevamos a cabo es busco una referencia, algo que me diga que no soy yo, que me estoy mareando, ¿verdad? Volteo a ver a mi compañero y le digo, oye, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Como que está temblando. Y nos quedamos viendo a ver quién reacciona. Recuerda, somos hombres y mujeres. Espejo, reaccionamos a la emoción del compañero, pues si él se mueve, yo también, ¿no? Y entonces estamos perdiendo esos valiosos segundos a minutos del sistema de alertamiento para poder poner a resguardo nuestra vida, ¿sí? Ante esa situación de emergencia o desastre que se pueda presentar. Hoy en día reconoces en tu centro de trabajo si trabajas con sirenas, con timbres, con un silbato, con una campana, con luces, con altavoces, con estrobos. ¿Cómo identificamos ese sistema de alertamiento? Debemos de separar una condición por sismo a una condición inminentemente por incendio, o bien como lo podemos manejar en algunos canales, un sitio de emergencia reactivos por color o por sonido, de acuerdo a la condición emergente que tenemos. En esta fase de alertamiento, podemos jugar en esta hipótesis de simulacro con precisamente la precariedad que podemos tener, esas lagunas que tenemos en el sistema de alertamiento contra fuego, timbres o silbatos de la Unidad Interna de Protección Civil o el sistema de alertamiento sísmico que a veces no llegamos a reconocer, porque a lo mejor mi nave industrial se ubica en la última fase del centro de trabajo y no escucho, o el proceso productivo no me permite, ¿verdad?, identificar ese sonido. Durante este proceso decimos que la activación de las brigadas es sumamente vital para echar a andar mi simulacro. En esta activación, ¿qué vamos a evaluar? En el antes de, ¿verdad? Vamos a revisar qué procedimientos de actuación tenemos con mi unidad interna de protección civil. Fíjate, la ley nos conmina un brigadista por cada 10 ocupantes en el centro de trabajo, pero realmente tenemos centros de trabajo donde tenemos 3 o 5 colaboradores, formamos una brigada multifuncional y echamos a andar nuestro ejercicio de simulacro. Pero habrá otros donde tengamos turnos de 50, 150 o 300 colaboradores por turno o más. ¿Cuántas personas colaboran en la unidad interna de protección civil como brigadistas? Y la ley también nos dice, identifica al brigadista. No en todos los casos es conveniente utilizar el casco, el chaleco, ¿verdad? Porque dependiendo de tu proceso productivo, pues puede haber sujeción de este tipo de elementos. Pero sí podemos utilizar un brazalete, una muñequera, un chaleco, dependiendo también de la mano de esa evaluación que tenemos en nuestra norma de equipo de protección personal. En el establecimiento del puesto de mando vamos a encontrar la toma de decisiones. ¿Con qué regularidad participa el director, el gerente, ¿verdad? Para echar a andar este ejercicio de simulación. Y decimos que muchas veces la acción jala más que el que yo te otorgue un folleto de evacuación en un simulacro. Es importante ver a nuestros tomadores de decisiones participando, comprometiéndose con este ejercicio activo, que al final del día, pues nos pone en marcha a saber cómo estoy designando al responsable, al tomador de decisiones. ¿Qué sabe hacer mi compañero? A veces, lamentablemente, nos pasan una lista, ¿verdad? Los primeros 3 son de primeros auxilios, los otros son de evacuación y los últimos 3 son de contraincendio. Y resulta que el de primeros auxilios ve sangre y se desmaya. Y yo no lo pude evaluar hasta que se generó el simulacro. Tenemos que ser más empáticos y conocer, ¿verdad?, en esa designación de responsables, las habilidades y destrezas que tiene cada uno de nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? En ocasiones podrás escuchar que te digan, es que yo me pongo muy nervioso, yo no puedo llevar a cabo cierta actividad. Todos podemos sumar en una emergencia mayor, ¿sí? ¿Y esto cómo lo vamos a ver desarrollado? Pues sensibilizándolo precisamente a través de los ejercicios de simulacros que llevamos a cabo, difundiendo nuestro plan de emergencia a un mayor número de ocupantes en el inmueble, no solamente nuestra población física, sino también los proveedores,
En ocasiones tenemos centros de trabajo que tienen visitas colectivas, ya sea de un área estudiantil, visitas de servicios sociales, visitas de auditores. Desde esa primera llegada al centro de trabajo, pasamos ese conocimiento de manera breve, de manera activa, sobre qué hacer en caso de emergencia, ¿sí? La comunicación de la emergencia es un procedimiento que debe de ser verbal, visual y auditivo. ¿Cómo evalúas el tuyo en tu centro de trabajo? Vamos a tener como esa comunicación la notificación de una situación de emergencia que todos nuestros ocupantes puedan reconocer, todas las personas que laboran, e incluso cuando hablamos de condiciones para aumentar precisamente nuestra cultura en materia de simulacros, y hacemos simulacros totales. El centro de trabajo donde está su ubicación, dar a conocer de manera local, ¿verdad? Con la colonia, con los presidentes de colonia, notificarlo. Muchas veces resulta que llegó la fábrica y junto con la fábrica y ese crecimiento social llega la derrama económica y se funda una colonia, ¿verdad? Y ya luego el problema en la fábrica porque hace determinados ruidos, etcétera. ¿Qué tanto están informados los colonos sobre qué hacer en una emergencia mayor? Tener disponibles esas rutas para una ampliación en caso de tener una noria de ambulancias, un ingreso de una escala de bomberos, por dónde van a llegar o cuál es la vía más activa, ¿verdad? Para que pueda llegar personal de protección civil, personal de policía, etcétera, ¿verdad? Esa notificación sobre la situación, tanto de manera interna como de forma general. ¿Y por qué no designar a un vocero oficial? En ese vocero oficial que sea la persona que no solamente tiene el contexto legal para dar una información general de los pormenores que se presentan, ¿verdad? Sino también que tenga la cadencia y la empatía para informar sobre lo que está sucediendo. En ocasiones estamos llevando a cabo un simulacro y en la colonia pues ya hicieron distintas llamadas de emergencia porque se te olvidó dar aviso de que era un simulacro, ¿verdad? Ese vocero oficial, cómo está interactuando, y si no existe, pues tenemos un punto de oportunidad a través de un ejercicio de simulación. En la atención de emergencia, validar qué hacemos en la evacuación o en el repliegue, en el caso de sismo, ¿verdad? Recordemos que el término repliegue lo utilizamos cuando trabajamos hipótesis de sismo, que no es otra cosa más que cómo voy a autoprotegerme, autorregularme, ¿verdad? Es esa posición fetal, voy a hacerme bolita, voy a colocarme sobre un muro de carga, ¿verdad? Evitar ese famoso triángulo de la vida, ¿verdad? Que no lo dice la doctora Ivonne, sino el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que es nuestro eje técnico a nivel nacional, científico, en el cual nos indica que dadas las características de construcción que tenemos en nuestro país, pues el triángulo de vida no es lo más asertivo, sino conocer a través de una dictaminación preliminar, ¿verdad?, en nuestros centros de trabajo, contar con un dictamen estructural, ya sea técnico o todavía con un mayor nivel de profesionalización, cuáles son los puntos o las áreas donde pasa un muro de carga, una columna, ¿verdad? Muy importante el mantenimiento a la estructura de nuestros centros de trabajo, porque en el simulacro no solamente vas a evaluar el proceso de evacuación, sino el comportamiento del edificio también, ¿verdad? Notificar a nuestros servicios de emergencia, tanto internos o externos, en el menor tiempo posible para facilitar, por lo tanto, el trabajo, el apoyo y la coordinación, tanto en el control como en la organización de los suministros. Esta coordinación con los servicios externos y con las autoridades locales se puede dar, si es que no lo has visto, sumándolos precisamente en un ejercicio de simulación e integrándolos en nuestro procedimiento de manera activa. Decíamos que hay que mencionar un escenario, y en ese escenario es imprescindible, ¿verdad?, definir cuál es mi mayor vulnerabilidad, a qué estoy expuesto. ¿Qué tiene sujeto este lugar, este centro de trabajo, como un fenómeno perturbador que me puede hacer daño? Llámese sismo, llámese un volcán. Nosotros en el estado de Puebla convivimos con un hermoso coloso volcánico, ¿verdad? ¿Cuántos simulacros hacemos sobre caída de ceniza, ¿verdad? Inundaciones, huracanes, residuos, manejo de materiales peligrosos.
conflictos socioorganizativos, ¿verdad? Así como momentos y condiciones. Este es el escenario que tú puedes poner a colación en el centro de trabajo, sugiriéndote el que tenga la mayor vulnerabilidad de presentarse en el centro de trabajo. ¿Quién participa entonces en este simulacro? Porque recuerda, si tú eres el encargado de seguridad y salud y protección civil, bueno, pues tú eres un gestor al final del día, vas a integrar con tu unidad interna de protección civil el quehacer del ejercicio. ¿Y quién se suma en esta organización? Hay un jefe del inmueble, es para fines prácticos, quien organiza las brigadas internas. Muchas veces aquí convocamos al representante legal, a la persona que tiene el mayor número de apreciaciones legales, ¿verdad? Es importante que participe, dirigir la elaboración de señalamientos, porque al final del día es una comunicación visual, asumir la dirección de maniobras de evacuación y de rescate, es la persona que puede tomar decisiones. Si decimos que el simulacro es apegado a la realidad, puede presentarse inminentemente una condición de emergencia, como cual, fíjate, el 70% de las personas durante un proceso de evacuación pueden presentar una crisis conversiva, ¿verdad? Y puede esa crisis conversiva con alguno de nuestros colaboradores detonar en un conato de infarto. Entonces, el jefe del inmueble es el que toma la decisión de parar o continuar, ¿verdad? El mantener el simulacro. Muy importante darle la atención de manera inmediata, ¿verdad? Definir la posible ayuda externa, tanto con bomberos, con hospitales o con los puestos de socorro. Y el jefe de piso lo vamos a encontrar si tu inmueble forma parte de planta baja, primero, segundo, tercer nivel, etcétera. El jefe de piso es muy importante porque coordina las acciones de desalojo. Él evita que se generen esos cuellos de botella en escaleras, emite las señales de alarma, guía a las personas hacia los puntos de reunión, toma la alternativa de solución en caso de algún contratiempo que se dé sobre la ruta de evacuación, vigila el desalojo precisamente en las áreas de estos pisos y debe de tener la mano, ¿verdad?, la relación de los ocupantes del inmueble. Esto es tener un censo rápido, tener un censo práctico de cuántos ocupantes tenemos. Y a veces pasamos de un turno a otro y no nos pasamos la estafeta. ¿Quién es el jefe de piso? ¿Quién es el jefe del inmueble en caso de una situación de emergencia? Los brigadistas, al final del día, son la parte medular al proceso en que llevamos a cabo una organización de simulacro. Es quien da las indicaciones del personal a su cargo. Lo ideal es que como brigada tengamos un máximo, ¿verdad?, de capacidad en la actividad de 10 minutos, los conducirá por la ruta de evacuación verificando que todos estén a salvo, que utilicen su equipo de apoyo como puede ser botiquines transportables, ¿verdad? No nos casemos con los botiquines fijos, que en tiempos de paz es difícil que traslades una frazada, una gasa, una tijera, alcohol, guantes, sino que puedas trasladar en el menor tiempo posible, ¿verdad? Un botiquín transportable, equipos y todo, una red antes, incluso los cortes de los suministros eléctricos, ¿verdad? ¿Quién más participa entonces en un simulacro? Podemos sumar observadores, muy importante en ese proceso de la medición, cómo se lleva a cabo el desarrollo del simulacro. A través de esa hipótesis que debe de estar por escrito, el observador, de manera muy puntual, va llevando a cabo un récord tanto de tiempo como de la organización, cómo está respondiendo. Toma un registro de todos esos acontecimientos. Es importante que tu observador pues tenga conocimiento de cómo se entra la presión y desde luego muchas veces que sean afines en los centros de trabajo para facilitar también esa mejora continua. Podemos invitar a evaluadores que son quienes generan a cabo acciones ejecutadas con índice de falla y error y reconoce la hipótesis y desde luego la respuesta que debemos de tener en el menor tiempo posible. Un evaluador va a ser muy cauto con los tiempos, muy concienzudo con la manera en que se tienen que reorganizar las brigadas hasta llegar a los puntos de menor riesgo y de conteo. Y los controladores son los que vigilan
que se lleve a la práctica de acuerdo a lo planeado, ¿verdad? Esos controladores son de chocolate, solamente están dirigiendo que la hipótesis se lleve a cabo, debe de conocer la respuesta que cada persona va a ejecutar para llegar al final del día a buen puerto el escenario y a la aclaración de dudas que tenemos. De acuerdo a la magnitud de los procedimientos que tenemos en centros de trabajo, si tengo áreas de troquelado, si tengo hornos, etcétera, un controlador siempre nos ayuda a verificar de manera muy asertiva y muy adecuada que el simulacro esté aterrizando de acuerdo a lo planeado. En condiciones muy especiales podemos incluir sonidos especiales, como puede ser traslado de ambulancias, como puede ser que la ruptura, ¿verdad?, de algunos cristales. ¿Para qué? Para sensibilizar. Recuerda que estamos preparando a nuestra población sobre lo que puede ser lo esperado, ¿verdad? Suspender la energía eléctrica de manera parcial, simular heridos sin previo aviso, ¿verdad? De acuerdo a si alguno tiene una condición cardíaca. En ocasiones hacemos simulaciones y decimos se fracturó, se lesionó, pero pues tengo una persona que es epiléptica, tengo un compañero que cursa con una afección asmática, podemos sumarlos en este proceso del ejercicio. Utilizar pañuelos mojados en simulacros de incendio, desplazamientos de personas por escaleras con los ojos vendados, donde vamos a tener donde tenemos una gran cantidad de humo que enceguece, que no nos permite escuchar, al tener los ojos tapados muchas veces verificar quién se apanica incluso de nuestros brigadistas, ¿verdad? Condicionar un fuego de edificio, incluir desde luego el apoyo a personas con distintas discapacidades, ya no le llamamos capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tenemos todos, pero ¿cómo voy a evacuar a una persona que tiene un apoyo auditivo o que necesita un apoyo motriz, ¿verdad? Que necesito trasladarlo con unas ruedas? Este tipo de condicionantes hacen más ricos nuestros simulacros, así como las simulaciones de un rescate real utilizando rapel, tirolesa, sumar equipos de emergencia mayor, como puede ser con el municipio, apoyo de algunos helicópteros, ¿verdad? O condiciones de fingir pánico o desmayos. Recordemos que el pánico se transmite tan rápido como la risa, ¿verdad? Ahorita sonreímos y no sé de qué te ríes, pero me contagias de manera inmediata. El pánico es exactamente igual. Somos espejos sociales. Por eso es muy importante evaluar a través del ejercicio del simulacro cómo vamos a reaccionar en el contexto de los ocupantes en el centro de trabajo. Y no obviar en el ejercicio de simulación la evaluación de los daños. Mira, aquí ponemos un ejemplo en cuanto a qué reviso si no soy ingeniero, si no soy un arquitecto, pero formo parte de la brigada de evacuación y de seguridad. Bueno, tomando en cuenta estas medidas, si decimos grietas diagonales, si se hace una parte del muro y no hay una continuidad, como lo observamos en el primer gráfico. Grietas horizontales no son peligrosas, pero se presentan normalmente a unos 30 centímetros debajo de la losa. Pero grietas verticales se sugiere que son muy peligrosas, el muro pierde continuidad, el esqueleto del edificio no tiene la fortaleza adecuada después del embate de un sismo, por ejemplo. Entonces, esto es importante llevarlo a cabo también en la apreciación de nuestros simulacros, ¿sí? Vemos daño leve, a lo mejor solo a la mampostería, daños moderados, ahí vemos las grietas que estamos verificando y daños graves donde ya tenemos desplazamientos, ¿verdad? No hacer de más, ¿verdad? El Atlas Nacional de Riesgo nos facilita mucho ampliar nuestras hipótesis. Podemos decir, tengo un simulacro con hipótesis de inundación y múltiples lesionados, ¿sí? De acuerdo a esta identificación en el Atlas Nacional del Riesgo, podemos utilizar la herramienta que está a disposición de todos nosotros, ¿verdad? Desde el link http www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx podemos conocer a qué vulnerabilidad por entidad federativa, por municipio, por regionalización, podemos encontrarlo y ampliar, darle otro matiz a nuestro simulacro. ¿Por qué participar en los ejercicios? Decimos que nos permite medir los tiempos de reacción y desde luego fortalecer los protocolos ante una emergencia real.
es mucho mejor estar preparado y no utilizarlo el día de mañana, ¿verdad? A no saber qué hacer, entrar en una condición de pánico y hacer una cadena de calamidades, ¿verdad? A veces decimos en caso de sismo, corto el suministro eléctrico, avanzo a paso seguro hasta el punto de reunión y llego a censarme en el punto de menor riesgo y de conteo. Pero en tiempos de paz, en un ejercicio, cuando no he hecho simulacros, pues resulta que voy corriendo, ya salí, ya aventé a la persona, ya causé un incidente mayor. El llamado, sobre todo, de participar en el ejercicio es a tomar con seriedad el simulacro. ¿Cómo voy a reaccionar? En ocasiones vemos en las simulaciones que la compañera va caminando, ¿verdad?, a paso muy lento a través de la ruta de evacuación con sus tacones del número 14, ¿verdad? Y en una emergencia real, pues ya ni siquiera puede salir, no puede caminar, no puede avanzar. Es importante tomar con la mayor seriedad los simulacros, ya que la prevención pues realmente marca la diferencia al proceso de dar una respuesta. Estamos hablando de nuestra vida. En una de las fichas mencionábamos los simulacros de gabinete. Puedo compartirles incluso este instrumento en el cual de manera muy sencilla, con el tomador de decisiones, con el responsable legal, llevamos a cabo un simulacro de gabinete, el nombre de la empresa, cuál es el giro comercial, la fecha, porque desde luego un simulacro de gabinete ya es un número en el cual tú estás invirtiendo tiempo, ¿verdad? Entonces es un ejercicio evaluativo. Nos identifica la fecha y la hora, cómo vas a describir tu hipótesis, ¿verdad? Manejar por lo menos 3 riesgos principales que en pequeño comité todos identifiquemos en el contexto del centro de trabajo, identificar las decisiones que vamos a tomar y desde luego darle nombre y apellido y en cuánto tiempo lo va a llevar a cabo, así como los primeros pasos para desarrollar el proceso de la contención de la emergencia, ¿sí? Si tú tienes a la mano, con tu claro de contexto, estamos listos para echar a andar un simulacro operativo. Si todavía tenemos duda, pues es importante aterrizar el simulacro de gabinete, porque al final del día, ese tomador de decisiones podrá evaluar y evidenciar que tenemos esas lagunas, ¿verdad?, que solamente vemos durante el proceso de operación y que pueden generar, te recuerdo, una cadena de calamidades. El alertamiento sísmico en nuestro país es de los mejores que tenemos a nivel mundial. Sé que a lo mejor todavía no nos gusta el sistema, hace mucho ruido, etcétera, etcétera, pero pues no es para que nos toque una canción, nos está identificando que algo va a pasar, ¿verdad? El sistema de alertamiento sísmico en nuestro país es muy importante. La intención es que tú identifiques, que pongas a resguardo tu vida en primera instancia. Sí, aquí podemos ver en este mapa de manera muy somera cómo se ha acrecentado de un tiempo atrás a la fecha. ¿Cuántos entonces, cuándo programamos simulacros? ¿Verdad? Que sería la siguiente pregunta, si estamos a cargo de la seguridad y la salud de nuestros centros de trabajo. Bueno, quiero compartirte, esta es la guía de prevención, preparación y de gestión de emergencias en el contexto del COVID-19. Pero ¿por qué es importante? Así como en seguridad y salud desarrollamos una DNS, una detección de necesidades de capacitación, también desarrollemos la necesidad de generar simulacros, ¿sí? Y viene de la mano la agenda de riesgos de desastres. Esta es una agenda colegiada de manera científica y tecnológica, y decimos que tormentas de granizo vamos a tener en enero, febrero y marzo, dependiendo de tu entidad federativa. Ciclones tropicales de mayo a noviembre, tormentas de granizo de mayo a diciembre, dependiendo de la entidad federativa, pero observa, químico-tecnológicos podemos desarrollarlos de enero a diciembre, condiciones por fenómeno volcánico de enero a diciembre, sismos de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a presentar el movimiento sísmico. Recordemos, los sismos no tienen palabras, no se predicen. Siquiera monividente, eso no es cierto, eso lo único que hace es generar pánico en nuestras poblaciones. Es importante preparar a nuestra comunidad precisamente, y esto involucra hacer una cartera, una guía de prevención y proponer a lo largo del año de trabajo, de acuerdo a ese análisis de vulnerabilidad en tu centro de trabajo, dependiendo del mes
¿verdad? A lo largo de un año, ¿cuándo podemos presentar ejercicios de simulacro? En esa acta de evaluación de simulacros quiero compartir contigo, seguramente en la red has visto la cédula de evaluación de simulacros DCS 00204, ¿sí? Ya tenemos una actualización desde el 2025 a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Quiero compartirte algunas de las actualizaciones que al final del día a través de AMISI nos permiten mantenernos vigentes, como comentamos desde el inicio de la charla. En la cédula anterior teníamos, si bien es cierto, la información general, la hipótesis, el tipo de simulacro, la difusión, un contexto de 2 hojas. Hoy en día, a través de esta nueva acta de evaluación de simulacros, sí nos identifica la fecha, la dependencia, la entidad federativa, pero nos dice quién es el responsable del inmueble y quién es el responsable de la unidad interna de protección civil. Esto es acrecentar la cultura de autoprotección en el centro de trabajo y la responsabilidad legal también, ¿verdad? ¿Qué tipo de inmueble tenemos? ¿Es propiedad federal? Recuerda que un simulacro lo podemos llevar a cabo en un entorno público, social o privado, ¿sí? ¿Es compartido? ¿O es población fija o es población flotante? ¿Cuántos niveles tiene mi centro de trabajo? ¿Cuenta con elevadores? ¿Cuenta con estacionamiento, con helipuerto? ¿Tiene vigente un programa interno de protección civil? ¿Hay un corresponsable en la elaboración del programa interno? Esto va de la mano también del contexto legal, si podemos presentarlo con un corresponsable, un tercer acreditado o un perito, o bien una persona que formalmente tiene una profesionalización para poder echar a andar un programa interno y desarrollar ejercicios de simulacros. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Tal y como aparece en tu licencia de funcionamiento y el número de registro, ¿verdad?, del corresponsable en este caso. Importante esta nueva apreciación. Después, el primer apartado es la preparación del simulacro. Y entonces nos dice cuál es la hipótesis que vamos a palomear. ¿Es un incendio, es un sismo, huracán, inundaciones, amenaza de bomba o cualquier otro? ¿Cuál otro? Múltiples lesionados, tirador activo, robo, manifestación, etcétera, etcétera, ¿verdad? La hipótesis planteada va en función de alguno de los riesgos que se identifican en el inmueble, ¿sí o no? Se adicionaron algunas variables, es importante que digas, bueno, este fenómeno me puede impactar, pero puede generar estas variables dentro de mi contexto de trabajo. Una condición por sismo puede seguir a una cadena de calamidades en caso de una fuga de gas o en el caso de múltiples lesionados o atrapados, y hacerlos mención en esa especificación, cuál es la fecha y la hipótesis del último simulacro que llevamos a cabo, porque nos permite también evidenciar qué tanto hemos crecido, ¿verdad?, en la reacción para llegar a los puntos de reunión, en tener unidades internas de protección civil y cuál es la recomendación que al final del día, pues podemos llevar a cabo, ¿sí? Dentro de esta preparación del simulacro nos dice entonces por su función, ¿es un simulacro de gabinete o es un simulacro de campo? ¿Sí? ¿Me puede ser válido un simulacro de gabinete? Desde luego, ¿sí? ¿Con qué programación? ¿Con previo aviso o sin previo aviso? Recordemos, sin previo aviso, cuando tú has llevado a cabo ya ese crecimiento de la cultura en tu centro de trabajo con la intención de no generar alarmas, ¿verdad? Por alcance, ¿es total o es parcial? Si tenemos problemas porque el proceso productivo no puede parar un solo segundo, haz los parciales, pero desarrolla el ejercicio de simulacro. Por su participación, el simulacro es individual, solo participan personal de la dependencia, es integral, estoy invitando a los servicios de emergencia, como puede ser bomberos, como puede ser protección civil, como puede ser un servicio de ambulancias, etcétera, ¿verdad? O específicamente participo en los simulacros nacionales, ¿verdad? También denominados macrosimulacros. De acuerdo a esa función, programación, alcance y participación de la que hemos estado platicando. Y como seguramente tú formas parte de esta mejora continua que tenemos en los centros de trabajo, pues también me pueden ser indicadores de acuerdo a su función, a su programación, a su alcance y a la participación. ¿Cómo podemos decirle al tomador de decisiones, al responsable legal, que nos permita generar estos ejercicios con mayor
frecuencia, ¿verdad? Si no tenemos una estadística de cómo hemos respondido anteriormente, ¿verdad? En la fase 2, que es la ejecución del simulacro, vamos a encontrar un sistema de alertamiento. ¿Cuál ha sido utilizado? Un timbre, una sirena, un silbato, estrobos o luces, campanas, megáfonos, voceo, señas particulares o cualquier otro que te parezca adecuado en el contexto de tu centro de trabajo. Algunos tienen sistemas complementarios para personas con discapacidad visual o auditiva, ¿sí? Y especificarlos. El sistema de alertamiento está diferenciado por algún tipo de emergencia, esto es, nos vamos de acuerdo a colores, al tipo de timbre del sistema de alertamiento, si se percibió en toda mi nave industrial o solamente en el área de oficinas, ¿verdad? En la gestión de la emergencia tan importante, platicar solamente de la respuesta operativa, si instalamos un puesto de comando, hay un área de concentración de víctimas, tenemos un plan de alertamiento y si te percatas y has leído un poquito acerca del sistema de comando de incidentes desde el 2018, ya es una sugerencia activa poder trabajar a través de un sistema de comando de incidentes y por qué no aterrizarlo en el ejercicio de simulacro, ¿verdad? Se aplicó el plan de emergencia que tú esperabas de manera total o de forma parcial, se aplicó la vuelta a la normalidad, cómo respondieron en el menor tiempo posible, se lleva a cabo esa verificación de las personas evacuadas, en qué condiciones acudieron, cuál es el estatus psicológico, ¿verdad? Muchas veces una persona que trabaja en un ejercicio de simulacro y es la primera vez, todavía está muy nerviosa, todavía está un tanto confusa, ¿verdad? Lo colocamos en un área de triage a un lado de mi punto de reunión, donde esa persona pueda tener una atención psicológica, participa en mi unidad interna de protección civil, un apoyo psicológico sin la necesidad de que estemos formados profesionalmente como psicólogos. Se integró un relatorio de emergencia, nos evaluamos al respecto, se dio la fase informativa, este es un ejercicio, es un simulacro, o lo obviamos, se reunió la unidad interna de protección civil y desde luego forma parte de nuestra evaluación. En estas actividades de las brigadas, ¿con cuántas brigadas participamos? Brigadas de primeros auxilios, de prevención y combate de incendios, de evacuación del inmueble, de evaluación de daños, de búsqueda y rescate. En ocasiones también encontramos brigadas como es el caso de la brigada multifuncional, donde tenemos instancias que forman parte de nuestro cuerpo de trabajo, 2, 3, 5 personas. ¿Cuántas tienen equipo de identificación? Fíjate, va de la mano de lo que nos dice la ley, identificación, no chalecos, no exclusivamente cascos, identificaste con una muñequera, con un brazalete, que la comunicación sea verbal también, que sea visual, cuenta con un equipo de protección personal. Este equipo cuenta en sus instalaciones con extintor, con botiquines, con hidrantes, con cuál es el estatus de nuestras escaleras de emergencia, contamos con alguna ambulancia institucional interna o una ambulancia externa. Las instituciones que nos brindaron un apoyo externo, que participaron o que invitamos a participar, de qué corporativos son, ¿verdad? Son bomberos, protección civil municipal o estatal, Cruz Roja, algún grupo de ERUM, y especificarlo, ¿verdad? Se tomaron los tiempos de respuesta, a lo mejor yo doy aviso y resulta que hice la llamada al 911 y no se desplazó la estación de bomberos más cercana porque yo no tenía el número de la estación de bomberos más cercana, ¿no? Esa triangulación de datos es muy útil revisarla durante el proceso del simulacro, especificar los tiempos de respuesta de quien participó para mejorarlos, desde luego. ¿Cuál fue la duración del simulacro? ¿A qué hora se concluyó? Y desde luego tener un debriefing, ¿verdad? Una revisión de cómo hicimos todo este trabajo, apegados a la hipótesis de acuerdo a la duración y cómo fue la característica de la participación de la población. El último eslabón de esta evaluación es precisamente la ubicación de las zonas de menor riesgo. ¿Fue adecuado? ¿Fue inadecuado o fue regular? Si te percatas, aquí pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo y tú le puedes definir un numeral, 1, 2 o 3, ¿verdad? De acuerdo a esta condición,
fue asertivo el punto de reunión externo o resulta que estaba ocupado. El único punto de reunión que tengo por el crecimiento de mi empresa es un estacionamiento y estaba ocupado, ¿no? Las condiciones de rutas de evacuación, cómo se dieron, la localización de las salidas de emergencia, fue útil visualmente para todos los compañeros, todos conocían el procedimiento de alertamiento, hicimos el repliegue en caso de sismo o salimos de manera inmediata activando a través de un plan en caso de incendio. ¿Cuál fue la vuelta a la normalidad? ¿Cómo dimos la comunicación de control de esta emergencia para regresar a estos puestos de trabajo? Hicimos una revisión de los espacios. ¿Cuál fue el comportamiento de los visitantes, de los proveedores, ¿verdad? De la persona que tiene una semana en la empresa o quien tiene un mes y nunca había tenido participación en un simulacro, y generar esas recomendaciones. Desde luego, es importante hacer mención que en esta evaluación citamos los artículos con los que iniciamos la presentación, el artículo 76 y el artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, y firmar, ¿verdad?, por parte de la dirección municipal o estatal si nos visitaron, o el representante legal, las personas que participaron de manera activa. Esta evaluación nos permite tener un sustento que presentamos, ¿verdad?, para dar ese cumplimiento 2 veces al año, y yo te sugiero que lo sumemos. Si hablamos de que en nuestra entidad federativa tenemos vulnerabilidad por los fenómenos geológicos, en el caso de sismo en específico, hoy podemos echar a andar de esta herramienta que ponemos a tu disposición, el catálogo de sismos. Lo encontramos dentro de la página del Sismológico Nacional, ¿verdad? Aquí te dejo el link para que tú lo puedas googlear, lo puedas revisar. Y en este catálogo son 3 pasos para que puedas mejorar también tu hipótesis en caso de sismo y no te cases muchas veces con la que nos otorgan exclusivamente durante las evaluaciones del macro simulacro. Lo primero es localizar el sismo que necesites. ¿Por qué el sismo que necesites? ¿Cuántos se han presentado en mi entidad federativa? ¿De qué magnitud y de qué intensidad? Recuerda que los sismos no se miden oscilatorios o trepidatorios. Eso es la manera en que lo percibo. A lo mejor estoy en un sitio donde el suelo es sumamente arcilloso, ¿verdad?, cavernoso, y lo voy a sentir oscilatorio. O sumamente rugoso, si estoy en el Cerro de la Paz en Puebla o estoy en Coyoacán en México, lo voy a sentir trepidatorio. Los sismos se miden por la magnitud y por la intensidad. Verifica, de acuerdo a tu análisis de vulnerabilidad, cómo han impactado los sismos en tu entidad federativa a lo largo de la historia. ¿Sí? Número 2, descarga o visualiza de forma más detallada el sismo. ¿Cuándo se dio? ¿En qué fecha? ¿De qué magnitud? ¿De qué intensidad? ¿Cuál fue la zona de macrosismicidad? ¿Verdad? Esas vertientes importantes le generan mayor impacto en el detalle de tu simulacro. 3, conoce toda la información del sismo. Si hubo condiciones de daño, qué localidades afectó, el nombre oficial en donde se generó el epicentro, en qué latitud, en qué longitud, cuál fue la intensidad en la que se presentó. Esos son los datos históricos que tenemos respecto a esta condición de sismo. Y si bien es cierto, a lo mejor lo puedo percibir el epicentro en Acapulco, ¿verdad? Pero lo voy a relacionar con cierta magnitud e intensidad distinta en Cuernavaca, lo puedo revisar diferente en la Sierra Norte de Puebla o en la Ciudad de México, ¿sí? Una vez hecho esto, también nos otorgan a través de Geofísica de la UNAM un mapa de intensidades, cómo se ha presentado, en qué localidades, ¿verdad? Para que seamos todavía más asertivos al momento de hacer la propuesta de este simulacro. Y vamos, pongo a la mano cómo podemos citarlo dentro del catálogo. Este es un esfuerzo muy reciente, muy importante, a través de la plataforma digital de los sismos históricos, con una recopilación de la doctora Virginia García Costa y de Gerardo Suárez, así como una vinculación que se hace con la entidad geofísica de la UNAM, que al final del día, chicos, es una herramienta más, es un instrumento más que nos ayuda a través de ese catálogo de sismos históricos en nuestro país, a fortalecer las hipótesis que podemos desarrollar en materia de simulacros, ¿verdad? Recuerda, en toda nuestra experiencia humana,
El conocer de nuestra historia nos permite interpretar el presente y desde luego avisorar un poquito el futuro. Los sismos no son ajenos a esta premisa, desde luego, ¿verdad? La diferencia de la condición humana que tenemos, los fenómenos geológicos ya sean, generan ciclos sísmicos, y esto es muy importante, frecuentemente en miles o en millones de años. Conocer nuestra historia en la entidad federativa, cómo se han presentado, con qué magnitud y con qué intensidad, nos permite facilitar, en el caso de la actividad sísmica, cómo podemos responder en los contextos de los centros de trabajo. Hay que analizar nuestras rutas de evacuación, cómo nos estamos trasladando a ese punto de menor riesgo y de conteo, ¿verdad? Es útil, tenemos que brincar algunas áreas, a veces el principal obstáculo es mi escritorio, ¿no? Porque está mal diseñada la ruta de evacuación, no está iluminada, no tengo claro hacia dónde o con quién tengo que presentarme o a quién tengo que seguir, ¿verdad? Al analizar una ruta de evacuación de manera rápida, que sea organizada, que sea rápida y que sea oportuna para que tú puedas salir en el menor tiempo posible, ya sea, a lo mejor somos 5 personas y llegamos y nos reunimos en un círculo, o bien somos un contexto de un mayor número de colaboradores y hacemos filas de trabajo, que sea organizada, que sea rápida y que sea muy oportuna, ¿verdad? Al identificarlo, desde luego, en esta condición de la norma, nos apoya mucho la norma 003 de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, el del 2011. Recuerda que hubo una variación precisamente en la entidad que se cobijaba, que era la Secretaría de Gobernación, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar, y la norma 026. Desde luego, entender que esto facilita el proceso de evacuación. Vamos a incluir informativas de siniestro o de desastre, preventivas, prohibitivas o restrictivas, y las de obligación, ¿verdad? Que conocimos también o se hacen muy patentes en nuestra memoria, después precisamente del 2020, con el uso del equipo de protección, la mascarilla o el cubrebocas, ¿sí? Entonces, haciendo un refresh, ¿verdad? Visual, que tenemos que tener a la mano cuando hacemos nuestros ejercicios de simulacro, contar con nuestras señales informativas de siniestro, fondo verde, son las que se utilizan para guiar a la población en caso de siniestro, identifican ubicación, localización, instalaciones, tenemos servicio médico, punto de reunión, donde contamos con una regadera de emergencia, nuestra área de triage, nuestras notas de ambulancias. Informativa de emergencia son las que se utilizan para guiar a la población sobre la localización de los equipos o instalaciones de emergencia, como puede ser la alarma, un equipo de hidrante, los equipos extintores, desde luego. De precaución son las que tienen por objeto advertir a la población de la existencia y la naturaleza de un riesgo, como hoy estamos migrando de ese símbolo de rombo al uso de los 9 pictogramas del sistema globalmente armonizado, entre ellos identificar también el triángulo, ¿verdad? Con el rayito, área de riesgo eléctrico, zona de riesgo, área ruidosa, materiales inflamables, o prohibitivas o restrictivas, que es el círculo denegado, ¿verdad? Son las que tienen por objeto prohibir o limitar una acción que es susceptible de una condición de riesgo, desde luego, como ponemos el ejemplo: prohibido fumar, no bloquear equipo contra incendio, no utilizar en caso de sismo o incendio, prohibido transportarse en montacargas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que ya conocemos, pero que al final del día va vinculado a nuestro ejercicio de simulacro. Y de obligación son las que se utilizan para imponer la ejecución de una acción determinada a partir del lugar donde se encuentra la señal y el momento de visualizarla, ¿verdad? Que tiene la característica de tener un fondo de color azul. ¿Sí? Si bien es cierto, el punto de reunión en la gran mayoría de nuestros centros de trabajo, centros de estudio, los reconocemos, tienen que cumplir con criterios básicos, y estos criterios son: uno, no debe de ubicarse cerca de racks, de tuberías, de líneas de productos químicos, líneas eléctricas, equipos energizados, objetos que se puedan caer, volcar o deslizarse, ¿verdad? A los lados no deben circular vehículos, ni siquiera vehículos de emergencia, no deben pasar ductos de hidrocarburos o conductores eléctricos subterráneos, y no debe almacenar sustancias químicas o materiales peligrosas. Recordemos, es el punto a donde vamos a trasladar
al mayor número de ocupantes, de un punto de mayor riesgo a un punto de menor riesgo y de conteo, de un censo activo, ¿verdad? Tener muy a la mano ese famoso plano. Usted está aquí, usted se ubica aquí a través del plano de evacuación en nuestros centros de trabajo, con su simbología, extintores, hidrantes, alarmas, señalamientos. Esta es una comunicación que nos permite salvar vidas. Si vamos a aplicar alguna técnica de traslado, sin ser brigadistas, incluso conocimientos humanos en caso de emergencia, esto facilita mucho brindar un apoyo y trasladar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Si recordamos, durante este 2026, ya estamos llegando al final de nuestra charla, vamos a llevar a cabo este año 3 simulacros. Precisamente el día de hoy, miércoles 18 de febrero, se llevó a cabo un simulacro regional en Ciudad de México y en Estado de México a las 11 de la mañana. Para el resto de nuestras entidades federativas, tenemos el miércoles 6 de mayo del 2026 en el horario de 11 de la mañana, el primer simulacro nacional. Nos va a recordar el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil en nuestro país. Y el 19 de septiembre, que curiosamente va a caer en sábado, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional, que por primera vez se va a llevar a cabo en sábado. Y si bien es cierto, tenemos muchos centros de trabajo que elaboran en sábado y domingo, pues sí es importante ver la respuesta. ¿Por qué? Fíjate que a veces la unidad interna de protección civil, pues está en el turno matutino de lunes a viernes, ¿verdad? Y en sábado, ¿cómo llevamos a cabo ese ejercicio? Opción muy importante. Si no te tocó elaborar, participa en el simulacro. ¿A dónde vamos a salir en el punto de reunión? Platica con los vecinos, sumemos esta estrategia de organización activa a favor precisamente de este instrumento que nos permite salvaguardar vidas, ¿sí? ¿Qué recomendaciones tenemos? Identifica tu ruta de evacuación y los puntos de reunión, suspende cualquier actividad al escuchar la alerta, no te quedes con la idea de espérate tantito a ver qué pasa, a ver cómo se comportan los demás. Avanza hacia tu ruta de evacuación a paso seguro, evita usar elevadores. Recuerda que el elevador, aunque si bien es cierto es una gran fortaleza estructural, se ubica sobre huecos en los edificios, ¿verdad? Por lo regular. Y esto durante una condición por sismo se puede lateralizar o al cortar el suministro eléctrico la persona puede quedar atrapada por mucho tiempo. Por eso la recomendación en el simulacro es cancelar el uso de los elevadores. Mantén la calma y sigue indicaciones de protección civil, sigue indicaciones de tu plan de emergencia, en el caso de los planes familiares, ¿verdad? ¿Quién va a tomar la decisión en esos momentos? En esas salidas de emergencia decimos entonces al final del día de esta charla tan rica, tan positiva que hemos tenido sobre el quehacer de los simulacros, tenemos ya una idea, ¿verdad? Me gustaría mucho escucharlos en breve. ¿Para qué nos sirven los simulacros? Pues yo quiero sumar que nos permite aplicar medidas básicas en la preparación y en la autoprotección de nuestros inmuebles antes, durante y después, siempre ante una emergencia o desastre. Nos permite examinar qué tan seguro es nuestro inmueble y sus alrededores en tiempos de paz. Nos permite preparar las acciones que debemos de llevar a cabo para corregir y desde luego nos facilita el que en ese tiempo de paz diseñemos nuestras rutas de evacuación perfectamente libre de obstáculos, que nos faciliten elegir el lugar en donde se concentra el mayor número de personas en caso de emergencia, y definir con qué equipos contamos, equipos materiales, equipos de trabajo, y nuestros equipos de brigadas, desde luego, nuestra unidad interna de protección civil, y qué carencias tenemos para la respuesta de una emergencia, ya sea desde el perfil de la autoprotección, de la seguridad personal, de la comunicación y de la capacitación continua en nuestros procesos de operaciones, ¿verdad? Decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Entonces los simulacros tienen que ser tan variados, nuestras hipótesis, de acuerdo a las vulnerabilidades que tienen nuestros centros de trabajo. No te cases con simulacros de sismo e incendio exclusivamente.
Méjoralos, suma un mayor número de posibilidades y desde luego de respuestas en el grueso de nuestra población. Si hoy logro que te presentes como una nueva versión, pues estos dos horas que invertimos casi de nuestra vida han sido muy buenas. Platicar de simulacros es darnos una posibilidad, un instrumento, tanto en el proceso administrativo y de organización en los centros de trabajo, como evaluar nuestra capacidad de respuesta el día de mañana, ¿sí? Decimos que la ética y el conocimiento realmente nos ayudan a expresar la realidad del riesgo y desde luego de los desastres con el mayor respeto para quienes sufren. Pues solamente me restan acertadamente agradecer el espacio que nos brinda a MISI para seguir creciendo como instructores y dejamos por ahí nuestro mail y nuestro teléfono. Esta presentación está hecha y diseñada para ustedes, así que la vamos a poner a su disposición, o si quieren mandarnos algún mensajito, con mucho gusto la compartimos. La intención es que lo que hoy damos a conocer, tú lo puedas apreciar y desde luego desarrollar en tu centro de trabajo y mejorarlo, claro que sí. Así que voy a dejar de presentar y desde luego estamos listos para atender sus dudas. Muchísimas gracias por la escucha. Hola Inge, en los comentarios del chat te dejan. Sí, adelante. Adelante. Mire, en los comentarios se me dejaron tres preguntas. A ver si me permites te apoyo un poco. Adelante, Oscar. Adelante. Gracias, buenas noches. Doctora, Hola, Freddy. en el chat un gusto saludarles. Creo que se está diciendo. Te escucho bien. El argumento para fundamentar el número de brigadistas y específico, hablándose de marco jurídico. Y una de las preguntas que se hace saber es si se puede mencionar en dónde un brigadista por cada 10 ocupantes. Sí. Si nos vamos a la ley general o al reglamento, en ningún área nos indica un brigadista por cada 10 ocupantes. Lo vamos a escuchar en la norma 2, cuando nos dice en la integración de la brigada contra incendio, ¿sí? La realidad es que si pasamos de la operación al contexto real, un brigadista por cada 10 ocupantes es muy poco, ¿sí? Tiene que ver con mejorar las condiciones de vulnerabilidad en nuestro centro de trabajo. Entonces, acrecentar el número de brigadistas es una gran opción. Pero no hay algún fundamento que podamos porque, por ejemplo, en la ley, que nos vayamos a tratados internacionales, por ejemplo, la NFPA 600. Y en el reglamento no nos indica una cantidad, lo tomamos de determinaciones, exactamente, de algunos datos y de buenas no prácticas sobre todo. De igual manera no hay algo que cualitativo más no diga. Cuantitativo. Exactamente. No hay algo que sí, o sea, que el día de mañana tú me digas, tengo 300 colaboradores en el turno matutino, ¿y cuántos brigadistas tengo que tener? Legalmente no lo tenemos. Es una laguna que tenemos en el área legal. Exacto, eso es lo que se busca. ¿Alguna otra pregunta? Ángel, con relación a ese tema, por ejemplo, para mí, no tenemos nada escrito. ¿Por qué? Porque allí influyen mucho los tipos de personas.
porque, por ejemplo, podemos hablar de discapacidades. No podemos, si tenemos un gran número de personas que sufren esto, entonces que no podríamos limitarnos a decir que tenemos cantidad X de brigadistas, porque ya influyen otros factores. Sí, de hecho la intención es que en nuestra unidad interna de protección civil, cuando damos la capacitación, incluyamos la atención de personas con discapacidad durante procesos de evacuación fluida. ¿Alguna otra pregunta? Doctora doctora, esta presentación excelente, la podríamos tener en la página el día de mañana, ya que muchos preguntan en chat si se podría compartir, por ejemplo, el formato para el tema de recorrido, inspección de simulacro de estructuras. Por ahí va, no sé si podemos esta presentación el día de mañana. Claro que sí, compañero. De mi parte, con mucho cariño la preparamos para MISI. Se la hacemos llegar al compañero Paquito y la distribuimos. Sí, es una herramienta que es para uso de ustedes, desde luego. Gracias. Será de gran ayuda. Incluso sumamos la cédula de evaluación, que también les puede ser muy útil, y el formato personal que integramos de simulacro de gabinete. Si el día de mañana queremos hacer cambios en nuestros centros de trabajo, hay que sumar al tomador de decisiones, al representante legal. Entonces yo te invito a hacer más simulacros de gabinete con los tomadores de decisiones para que tengamos respuestas asertivas al final del día en los centros de trabajo. Ya sea desde un consultorio, una fábrica, un análisis, solo podemos hacer cambios, documentando también quién participa. Gracias. Un gusto, Freddy. ¿Alguna otra pregunta? Aquí leo en el chat, es obligatorio tener lámparas de emergencia si se realizan actividades hasta las 6 p.m. Fíjate, dependiendo del contexto de nuestro proceso productivo, a veces no es necesario que sean las 6 para que ya no veas bien. Entonces, en tu análisis de riesgo será necesario tener lámparas de emergencia. No es por horario, es por las condiciones de vulnerabilidad que tenemos en el centro de trabajo. Y qué mejor que estén activas durante un proceso o un ejercicio de evaluación como es el simulacro. Me preguntan si puedo compartir la cédula de evaluación. Ya mencionamos que sí, desde luego la vamos a compartir. Muy bien, creo que son algunas de las preguntas que estamos leyendo en el chat. Si no hay alguna más, Paquito, ¿alguna indicación? Pues de momento sería todo. Muchísimas gracias a todos los que están hasta el final de la sesión. Buenas noches y gracias a todos. Muy amables. Un placer compartir con ustedes. Gracias, un placer.